Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, gracias. El día de hoy nos vamos a meter en un tema que está en tu obra, en tu novela, un personaje que quizá pues sea de esos personajes que van a cautivar a la audiencia en el momento de entrar a leer tu obra y ver todas aquellas cosas que nos puedan estar develando de lo que está en relación de la economía, de lo que está en relación con nuestra vida diaria y en especial qué tanto hay de verdad y qué tanto pudiera haber una mentira detrás de todo esto que tiene que ver con estos tiempos modernos que estamos viviendo. Cuéntanos, Manuel, de este personaje, quién es y por qué empieza en tu obra, en tu libro de 22, La Guerra de los Dioses. Bueno, el personaje del que hablamos es Denise Richards. Denise Richards es una candidata a la presidencia de Estados Unidos en el año 2024. En la novela lo que vamos viendo es el desarrollo y la maduración tanto política como económica de esta profesora de la Universidad de Miami. El libro precisamente empieza en el año 2024 con el entierro de Denise. Denise es asesinada en Miami en el año 2024 y es entonces cuando estamos en medio de esta lucha entre la luz y la oscuridad que desde la luz mandan al doctor Camote, al protagonista de mi novela, para que él trate de evitar ese asesinato, porque ese asesinato va a ser nefasto para la humanidad y va a entregar el poder totalmente a la oscuridad. Entonces, parte de la novela es una sucesión de lecciones que Denise Richards da en la Universidad de Miami a sus alumnos y con los cuales les demuestra la realidad económica que vive no solo Estados Unidos, sino ella se centra mucho en Florida, que es el estado donde ella vive, y lo que es la economía a nivel mundial. Entonces, si quieres, te cuento un poco cómo empieza el libro, ¿no? El libro empieza con el entierro de ella, y empieza así. Acudió una gran multitud a su funeral en Coral Gables, Florida. Después de todo, Denise Richards era una mujer muy controversial. Era altamente apreciada desde el punto de vista profesional y muy bien considerada por muchas personas gracias a su constante contribución a la defensa de los derechos humanos y la justicia social. No obstante, otros pensaban que era demasiado franca, manipuladora y desagradable. Denise ponía una enorme determinación y perseverancia en su objetivo de ayudar a que el mundo se convirtiera en un lugar mejor. Denise era muchas cosas para muchas personas, sus compañeros, sus estudiantes, sus clientes, sus seguidores, sus admiradores y, por supuesto, sus amigos. El grupo reunido para el servicio religioso era ecléctico, un encuentro inusual para este único momento en el tiempo, porque de una forma u otra, Denise Richards les había tocado a todos de alguna forma especial. La concurrencia que allí presentaba sus respetos era muy diversa e incluía dignatarios de alto rango e incluso al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que cada uno de ellos viera a la misma persona y aún así la viera de forma tan diferente? Este es uno de los puntos importantes en la novela. ¿Quién es Denise Richards? O sea, todo el mundo en el fondo la respetaba. Unos la querían, otros la temían. El personaje de Denise es una mezcla entre lo que podríamos decir Bernie Sanders, Elizabeth Warren, una persona relativamente de izquierdas que se preocupaba muchísimo por los temas sociales y por los temas de los derechos humanos. Don Manuel, ahí estamos hablando de la política de Estados Unidos para situar el contexto de ahora que estamos en una época de elecciones, a donde vienen las promesas de campaña, donde las personas tienen la expectativa de cómo va a mejorar su vida o qué va a pasar con la economía, que quizá ahorita con esta pandemia es una de las cosas, de los temas que todo el mundo está hablando. ¿Y qué ejemplificas en este tema con este personaje? Bueno, este personaje, como te digo, es una persona que sufre una, digamos, revolución interna
de lo que ella es como profesora, como abogada, y se da cuenta de todas las desigualdades sociales que hay. Es un proceso que la lleva 22 años, desde que lo inicia hasta que es asesinada. La trama del libro es poder ver si al final ella va a poder sobrevivir a ese atentado o incluso si ese atentado no tiene lugar. Por eso es por lo que vienen del lado del lugar del aprendizaje, llega el doctor Camote para tratar de todas formas posibles de que ese futuro no se cumpla. Es decir, ella quiere cambiar el futuro, pero se lo van a impedir. Pero el doctor Camote quiere que ese futuro, es decir, la luz, porque el doctor Camote representa la luz, que ese futuro pues sí pueda ser cumplido y que Denise Richards eventualmente llegue democráticamente a la Casa Blanca. ¿Quién es Denise Richards? Bueno, pues en mi libro es una mujer en los 50, no se asemeja a Hillary Clinton, que es la candidata que vimos en el 2016, es una mujer, como te decía, más en el esquema, ella va con un partido independiente, por primera vez en Estados Unidos, un candidato independiente podría llegar a ser presidente de Estados Unidos en mi libro. Ella va contra el sistema de partidos, como veremos en bastantes de los capítulos del libro, y su obra refleja, pues como te digo, una maduración personal a base de años. O sea, no es la misma Denise Richards que comienza en el libro que la Denise Richards con la que acaba el libro. O sea, es una persona totalmente diferente, ha ido evolucionando, ha ido entendiendo más los problemas de la gente. Y ella, a pesar de venir de una clase social privilegiada, pues sus padres eran personas económicamente muy fuertes y ella tiene acceso pues, a estudios de derecho, a estudios de economía, sin tener necesidad de un agobio económico. Pero ella se da cuenta de la realidad social que rodea al país. Sobre todo, ella basa su política en Florida, ¿me entiendes? Florida es, pudiéramos decir, como un macrocosmos o un microcosmos de lo que es Estados Unidos, ¿no? En general, con gente pues, que tiene muchísima riqueza y una población, en este caso de migrantes, una población afroamericana pues, que vive en una situación muy precaria, y ella trata de cambiar todo eso, primero cuando llega al Congreso y después cuando llega al Senado. Manuel, cuando estamos hablando de este aspecto que pareciera ciencia ficción, una novela, ¿qué tanto está apegado a la realidad? Estos personajes que están, hablas de una abogada, hablas de la economía, hablas de todas estas situaciones que estamos viendo a nivel como que se está haciendo la sociedad más dispar, cada vez las personas que tienen más y algunos que no tienen nada cada vez tienen menos. Y hablaríamos como una diferencia de clases sociales. ¿Por qué es asesinada ella? Bueno, ella es asesinada porque quiere cambiar el país. Quiere cambiar el país. Ella, su lucha va contra lo que, bueno, lo que en el libro se llama el establishment, la clase dirigente, ¿no? Porque ella considera, y lo veremos en alguno de los capítulos, que somos esclavos. En esta sociedad vivimos en una sociedad de esclavos, que creemos que poseemos algo y no poseemos nada. Y que solo trabajamos, en fin, para esta clase dirigente, para las corporaciones y para los políticos. Son ideas muy liberales que están hoy en día muy en boga, sobre todo entre la gente joven, que realmente lo que plantea el libro es que por primera vez en la historia de este país, como estamos viendo, con toda esta crisis económica, nuestros hijos, la generación Z o incluso los millennials, van a vivir peor que vivían sus padres. Por primera vez estaba leyendo, creo que fue ayer o anteayer, un artículo en que por primera vez en este país los hijos están volviendo con esta crisis a vivir en casa de los padres, pero en unas cantidades alarmantes, entre 10 y 15 millones de jóvenes en este país con toda esta crisis se han movido a vivir a casa de sus padres porque no pueden pagarse un apartamento con los ingresos que ellos tienen. Entonces, bueno, se han ido a vivir con los padres. Esto es algo que era desconocido totalmente en la sociedad americana, porque aquí, acuérdate que a los 18 años, pues prácticamente casi todos los muchachos, pues cuando iban a la universidad, pues ya eran independientes, volvían a su casa, pues para
festividades familiares, festividades nacionales para celebrar, pero los muchachos ya eran independientes. Era muy raro verles volver a vivir con sus padres y ahora mismo se está produciendo ese fenómeno que ya lo habíamos visto, bueno, pues en Europa, en España, lleva así 20, 25 años con ese fenómeno, que los jóvenes tienen que vivir con sus padres hasta que tienen 30, 32 años, porque no pueden pagarse una vivienda por su cuenta. Entonces, esto es lo que plantea Denis. Denis quiere cambiar eso, quiere cambiar el sistema económico en el sentido de la educación, los impuestos, todo lo que es el tema de la salud. En fin, todos los temas que estamos oyendo ahora en campaña es exactamente lo que Denis trata, pero se va al futuro. O sea, mi libro va a la parte final, está en el futuro, en el año 2024, cuando ella está en su campaña electoral, ¿no? Y cuando es capaz de desafiar a los dos grandes partidos políticos para poder ser elegida presidenta de los Estados Unidos. Acuérdate que el sistema de colegio electoral americano es muy, muy complejo, es un sistema mayoritario. El que gana el Estado se lleva a todos los delegados. Entonces, y luego tienen además que ser ratificados por el gobernador. Ella no pertenece a ningún partido, o sea, ella tiene la labor tremendamente difícil. Y sin embargo, en el momento de su asesinato, ella iba liderando, en mi libro, iba liderando todas las encuestas. Y eso es lo que hace, pues yo creo, la combinación de política, economía, porque ella entra dentro de temas económicos, como ahora veremos en alguno de los capítulos, en los cuales trata de enseñar a los estudiantes, pero enseñando a los estudiantes en un momento en que empieza a ser seguida por la prensa y la televisión, está enseñando a toda la Florida y también a parte de América, cuando ella empieza a repercutir con sus ideas fuera de lo que es el estado de la Florida. Primero empieza como un asunto local y luego la fuerza de sus palabras, la fuerza de sus actos, se convierte en un movimiento a nivel nacional, ¿no? Yo lo hice un poco comparado con el efecto que tuvo Bernie Sanders hace 4 años, en el 2016, que fue capaz de acaparar una gran masa de esos jóvenes desencantados que nunca votan y que pues se reunieron a raíz de un candidato pues que tenía ya 70 y tantos, casi 80 años, y fueron capaces de seguirle, de aglutinarle y de creer en sus ideas. Entonces, Denise Richard es un producto de ese movimiento, ¿no? Ella ya era parte del movimiento en mi libro, porque ella no empieza antes, pero a un nivel local, pero poco a poco consigue el apoyo de muchísima gente, ¿no? Tanto de los jóvenes como de la clase media-baja, de las minorías, y es una seria candidata a ganar las elecciones. Por eso es por lo que deciden que ella no puede ser presidenta de Estados Unidos y la matan en un atentado, y eso es lo que mi protagonista va a tratar de evitar, que se den las circunstancias para que ese asesinato tenga lugar. Y en el libro vamos repasando la vida de Denise, cuando ella empieza como profesora de la Universidad de Miami y sus clases, que poco a poco pues van congregando a más y más y más estudiantes y van teniendo cada vez más atención. Manuel, y hablaste de tu otro personaje, que es el Dr. Camote. ¿Quién es él? El Dr. Camote es el protagonista junto con Lucy Neal de mi libro. El Dr. Camote representa la luz. Él es la carta que está jugando la luz en todas las otras cartas que hemos ido viendo, como la de Pitágoras. Él es el que analiza, el que va a buscar la carta de Pitágoras y ver qué carta jugó Pitágoras. La parte de la oscuridad la representa Lucy Neal. Lucy Neal, por ejemplo, la vimos en la carta de Cleopatra, que ella fue la que la oscuridad mandó para que descubriera todos los secretos que traía la carta de Cleopatra y cómo su carta había beneficiado a la oscuridad. Los dos personajes han estado, acuérdate, como explicaba que estaba en el 11, el código secreto, los dos habían vivido muchas vidas juntos, casi siempre
en relaciones pues, de pareja, o madre o hijo, padre, en fin, siempre habían estado relacionados en diferentes vidas y siempre habían tenido pues una atracción el uno para el otro. Lo curioso de este caso, que el juego hace que los que representen tanto a la luz como a la oscuridad tengan que ser dos personas que hayan estado juntos mucho tiempo, porque el punto final, cuando ellos lleguen a jugar la carta de los amantes otra vez, es que uno convenza al otro de que dé su carta a la luz o a la oscuridad, porque si no acabarían empatados. Entonces la carta de los amantes está dividida en dos, y es al final quien consigue esa carta quien ganará esta guerra entre la luz y la oscuridad. Aquí, Manuel, un punto importante para las personas que están entrando por primera vez al programa. Dejemos de entender que pueden ver estos programas a donde se ha hablado que las cartas, tanto de la luz como de la oscuridad, son parte de tu obra, un complemento a tu libro, y que estamos hablando como si fuera un tarot, como que cada uno de estos personajes en la historia, cada uno representa o se juega a la parte de la luz y de la oscuridad en función de esos personajes históricos de la humanidad. Es como un ejemplo así, ¿verdad? Exactamente, es exactamente lo mismo. Tú vas, una carta, como vimos la carta de Cristo, era una carta obviamente de la luz. Cristo trajo mucha luz al mundo, hizo que el mundo avanzara. Cleopatra, por el contrario, fue una carta de la oscuridad que hizo que, bueno, que el mundo cambiara tal y como es. Acabó con lo que fue el Imperio de Roma para convertirse Roma, o sea, lo que es la República Romana, para que Roma se convirtiera en un imperio. Y la influencia que ella tuvo sobre personajes como Julio César y Marco Antonio, que hizo que cambiara el destino del mundo en esa época y por muchos siglos por venir. Y todo eso fue la influencia de una mujer, aunque parezca increíble verlo así. Y Manuel, y hoy en día que estás hablando, tú que eres economista, que conoces parte de todo esto que son las crisis, yo te preguntaría, ¿una crisis es creada o puede ser fortuita, salida espontáneamente, o hay alguien que mueve los hilos de todas estas tendencias, como lo que estamos viendo con la pandemia, que de un momento a otro en este año se han perdido millones de trabajos, se está transformando la economía a un nivel donde pues habrán trabajos que dejarán de ser y vendrán nuevos? En tu novela y con tus personajes, esa es parte central de la advertencia que por eso viaja al pasado y al futuro, para que no sucedan este tipo de cosas. Sí, exactamente, esa es una de las ideas de la novela, ¿no? Evitar en lo posible todo este tipo de cosas. Pero como tú dices, una crisis económica unas veces es creada por, bueno, en muchos casos vimos la crisis del 2008, fue una crisis creada por la avaricia, creada por una serie de acontecimientos que fueron ajenos a mucha gente, pero que mucha gente participó en ellos. Porque cuidado, no podemos quitar parte de la responsabilidad de la crisis del 2008 a la gente, ¿me entiendes? O sea, porque sí, los bancos tuvieron muchísima culpa prestando, dándote todos estos préstamos ridículos a gente que no los podía pagar, pero esta gente también se prestó a ello. Sabes aquí en Florida la cantidad de fraude que había. Gente que salía a un apartamento, o sea, un edificio de apartamentos, la gente hacía colas por hora para que le dieran un número en la cola y ese número se vendía para otro que llegaba, bueno, ahora te lo vendo tal, y todo el mundo compraba, todo el mundo era aprobado. O sea, hubo fraude por parte de todo el mundo. O sea, esa fue una crisis creada por la especulación. La crisis esta que estamos viviendo ahora de la pandemia, pues ya lo hemos hablado bastantes veces, ha sido una crisis creada por la incompetencia de los gobiernos, que hicieron que un problema sanitario, que es lo único que era un problema sanitario, muy mal manejado, te digo, es que no hay gobierno que se salve, y que nos ha metido en una crisis de unas proporciones que realmente todavía no conocemos el balance. Tú lo acabas de decir hace un momento. Muchos empleos han sido destruidos y no van a volver. Viene una nueva economía. ¿Cómo va a ser esa nueva economía? Pues es una economía que, bueno, está por ver cómo va a ser, Jesús. Está por ver, o sea, porque
volviendo al estado de la Florida, donde se desarrolla gran parte de este libro. La economía de Florida es una economía pura de servicios, prácticamente. ¿Cómo van a volver esos servicios? O sea, mira toda la industria de los cruceros, Miami, Fort Lauderdale, una parte importantísima en la industria mundial de los cruceros. ¿Eso va a volver? ¿Cómo va a volver? La industria del entretenimiento, los restaurantes, los bares, sí van a volver, pero ¿cuántos se van a quedar por el camino? Toda la gente que ha metido ahí sus inversiones y que tiene que cerrar. Estos restaurantitos pequeños donde la gente va a comer y cuestan 10, 12 dólares, pues están todos cerrados. No hay ninguno que pueda sobrevivir. ¿Quién va a tener el capital para volver? Y la gente se ha acostumbrado a otros hábitos. Gente que a lo mejor salía a comer, pues ahora se hace la comida y se la va a llevar ellos. O sea, estamos ante muchas preguntas que son de difícil respuesta, Jesús. Que la economía va a cambiar, va a cambiar. Hay gente optimista que te dice que va a cambiar para mejor. Estamos a tiempo de poner las pautas para que todo esto vaya mejor. Yo sigo creyendo lo mismo, ¿no? Mi concepto del sapiens, ser humano, o sea, como siempre lo queramos llamar, que lo menciona también constantemente Denis en el libro, es que el sapiens, pues a pesar de creerse un hombre sabio, pues no aprende de sus errores. Entonces, yo no creo que el mundo después de esta pandemia, por mucho que quieran decir, va a ir a mejor. Al contrario, va a ir a mucho peor, va a ir mucha más desconfianza entre los países van a desconfiar unos de otros. Mira, en el primer momento lo que pasó en la Unión Europea, todos cerraron sus fronteras, cosa que es totalmente ilegal en la Unión Europea, pero se hizo, bueno, por una situación de fuerza mayor. Otra vez el norte contra el sur, que si los del sur no han sabido cómo manejar la pandemia, los del norte que lo han hecho mucho mejor, y al final pues todos lo han hecho igual de mal. Los países que mejor lo han hecho pues son los países que menor población tienen, como pasa en todas partes. Los países más poblados pues siempre lo hacen lo peor. Mira el caso de este país, 330 millones, 20-22% de todos los casos del mundo y 20-22% de todas las muertes del mundo, con el 4.5% de la población mundial. Peor que se ha hecho aquí, en la potencia económica número 1 del mundo, pues no se ha hecho en ningún otro país. Con todo el potencial económico de este país, de haberlo hecho mejor con la pandemia, pues ¿qué puedes esperar del resto del mundo? ¿Qué puedes esperar de México? Mira cómo está México, no se sabe el número de casos que tenéis, ni la gente que ha muerto, ni el número de contagiados. ¿Se va a saber algún día? Pues yo creo que no, no se va a saber. O sea, aquí es hasta que llegue la famosa vacuna o hasta que ya la gente se haya contagiado el 40-50% de la población y ya se consiga pues, la inmunidad de grupo. Pero ¿cuándo se va a llegar a eso? Bueno, me imagino que en el 2021 se llegará pues, de una forma u otra a que se vaya esta pandemia, ¿no? Que como yo te decía, pues va a durar hasta el 2 de diciembre del año 2021. Hasta entonces no vamos a estar totalmente libres. Y ya pues ya es entrar un poco en lo que ha sido todo esto, la pandemia, ¿no? En mi libro, pues sigo creyendo, pues que esto, sí, la pandemia empezó, no se sabe cómo, se han hablado tantas cosas, hemos hablado que si el famoso murciélago de Wuhan, o ese otro animalito que nunca se había oído, que también podía ser parte de todo esto. Y también incluso en un programa hablamos del famoso meteorito que cayó en Wuhan un mes antes. ¿Vamos a saber algún día el origen? O bueno, o el origen del laboratorio. O sea, como también hay mucha gente que te dice. Y yo creo que al final, pues nadie sabe cuál ha sido el origen real de todo esto, ¿no? Pero que se ha aprovechado políticamente, ¿no? En algunos casos, pues para hacer un experimento con la población, como hablábamos. La población pues las han metido en sus casas por meses,
en algunos países siguen todavía encerrados. ¿Y qué va a salir de todo esto? Pues una sociedad realmente conflictiva, una sociedad con miedo a ser confinada otra vez y con miedo a su futuro. Porque ¿cuál es el futuro? Se habla que para que haya una reactivación económica, pues la gente tiene que tener dinero. Aquí estamos hablando en Estados Unidos de este famoso segundo paquete económico, que no se ponen de acuerdo, que si 1,8 trillones que ofrece Trump, 2,2 que quieren los demócratas. Bueno, al final hay mucha gente a la que no le llega el dinero. Les va a llegar a tiempo, van a sobrevivir muchos de estos negocios. Pues es muy triste, ¿no? Porque hay países que no se pueden, no pueden dar esos paquetes económicos como el que puede dar Estados Unidos. Y aquí por cuestiones políticas pues no se está dando, ¿no? Que me digas tú que en México pues no hay dinero para darlo, que en Argentina no hay dinero para darlo, que en Brasil no hay dinero para darlo, que en España dependen de la Unión Europea. O sea, eso está claro que esos países no pueden hacer nada, pero aquí en Estados Unidos sí pueden hacerlo. Mientras este país tenga el dólar y sea la moneda más fuerte del mundo, sí pueden dar los estímulos económicos que consideren oportunos, pero se están dejando llevar por el partidismo. Ya están esperando, las elecciones están a 3 semanas, pues ya a los mercados les da igual que dé el paquete uno o que lo dé el paquete otro, que se dé antes o después de las elecciones. Lo que se está diciendo es que el mercado lo que quiere es que todo indica que Biden va a ganar las elecciones, que también pueda ganar el Senado, y entonces el paquete sería muchísimo más grande. Pero como ves, de todo esto, de este partidismo, con lo que hay que acabar, es de lo que habla Dennis Richards desde que empieza su carrera en el año 2007 realmente. Empieza todo este proceso y en el fondo, aunque el libro se desarrolla esta primera parte antes de la pandemia, pues ya ella hablaba de estas crisis económicas y del problema que venía en los países por culpa de los políticos, porque su principal objetivo es siempre los políticos. Manuel, se habla a veces de Maquiavelo y que pareciera que la política se manejara este tipo de ideas, que es llegar al fin sin importar los medios. La política es un vehículo para que, bueno, pues quienes la apuestan en el lobby, todas las corporaciones, todos los que tienen un capital, pues puedan seguir incrementándolo y, bueno, tengan ese tipo de concesiones y beneficios por quien llega al poder. ¿Qué podemos esperar si llega Biden? ¿Qué podemos esperar si llega Trump? ¿Qué podemos esperar ahorita con una crisis que está a quemarropa? ¿Y cuáles son las posibilidades de que esto, pues, cuánto tiempo va a tardar? Y bien lo presentas en tu libro, ¿no? O sea, ves el 2024 como la finalidad, es el fin de otro periodo electoral aquí en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si en dado caso gana Trump? Bueno, pues si gana Trump, pues un poco más de lo mismo. O sea, Trump no va a cambiar. Trump va a hacer lo que él quiera, lo que él considere que es adecuado para el país y para el grupo que él representa, ¿no? Si gana Biden, pero mira, es que en este país realmente da igual que sea demócrata o que sea republicano. O sea, hasta ahora ha dado igual. Por primera vez yo creo que nos vamos a encontrar en un momento en que sí va a haber una diferencia. Porque hasta ahora daba igual. O sea, ¿qué diferencia me puedes decir que puede haber en un presidente republicano y un presidente demócrata? Todos siguen los mismos principios neoliberales de la economía. Unos ponen más impuestos, otros menos. Pero al final la política de Estados Unidos pues, ha sido siempre muy similar. Llegó Obama, parecía que iba a haber un gran cambio, pero a él le cayó toda la crisis económica del año 2008 y bastante bien lo hizo para superar toda esa crisis, ¿no? Pero él no pudo entrarse en los grandes problemas grandes de este país, como es el racismo, la gran cantidad de gente que hay en prisiones. Él nunca tuvo poder suficiente para enfrentarse a ese problema. Entonces,
Biden lo va a hacer. Yo a Biden le veo como un presidente intermedio. Es decir, yo no sé si Biden, si gana, que todo indica que va a ganar. Eso ya lo vimos cuando hicimos la numerología de Biden y de Trump, indica que Biden va a ganar las elecciones, pero yo no sé si él va a terminar el mandato. Es decir, él va a tener ya 78 años y puede ser sencillamente un gobierno de transición para cederle eventualmente el poder a Kamala Harris. Podría ser la estrategia, ¿no? El ya verse pues, a los 81 años, ya la preparo para que sea la próxima candidata y que pueda ser presidente, ¿no? Pero ya sería presidente antes. O sea, yo te digo que eso puede pasar, eso podría pasar. No solamente por la edad de Biden, o sea, porque ya Biden es un señor que, bueno, acabaría el mandato con 82 años. O sea, estoy seguro que no se presentaría a una reelección, no lo sé, pero bueno, igual sí, pero yo veo más lógico que un poquito después ya de los 2, quizá 3 años, ya considere el hecho de dejar que Kamala Harris fuera la presidenta. Pero bueno, eso es especular, ¿entiendes? Mi libro, si quieres, empiezo un poco con lo que es en sí cuando Denise Richards empieza a darse a conocer. Empieza en octubre del año 2007 y empieza con un artículo del Wall Street Journal. Ella inicia una clase en la Universidad de Miami con el siguiente artículo publicado en el Wall Street Journal. El artículo se titulaba ¿Es el final de Florida? El artículo del Wall Street Journal analizaba la situación actual de nuestro Estado y mencionaba que los impuestos excesivos e irracionales no solo están acabando con las inversiones, sino que también están oprimiendo a los ciudadanos que residen en Florida y son una parte esencial del Estado y su comunidad. Primer ataque fuerte a lo que son los impuestos, porque claro, estábamos viviendo la época especulativa de la burbuja inmobiliaria. En la burbuja inmobiliaria, pues a ti sí te sube el valor de tu casa, en teoría, pero también te suben los impuestos. ¿Me entiendes? O sea, no es decir, es que está muy bien que mi casa valga cada vez más, sino que si cada vez vale más, cada vez me suben más los impuestos, que es lo que el ciudadano consigue con todo eso. Entonces Denise continúa. ¿Pero por qué está ocurriendo todo esto? ¿Cómo es posible que algunos políticos, que en teoría hemos elegido, puedan destruirnos a todos? Nos prometieron una reducción de los impuestos a la propiedad, pero en lugar de bajarlos, los aumentaron. Y no puedo comprender cómo el gobierno, en lugar de recompensar a todos aquellos que invirtieron sus ahorros en la compra de una casa propia, son continuamente machacados con impuestos. ¿Cómo puede un Estado civilizado castigar a los ciudadanos? En fin, ella empieza a plantearse este tipo de preguntas que todos nos planteamos. O sea, ¿cómo por cada cosa nos pueden subir los impuestos? ¿Cómo cada año te pueden subir el impuesto de la propiedad? Porque dicen que han aumentado el valor. Y entonces una de las preguntas que más adelante ella se pone, bueno, cuando se quitó la burbuja, ¿nos bajaron los impuestos en relación a lo que cayeron nuestras propiedades? La respuesta es no. La respuesta es que los impuestos están ahí y están para quedarse porque los necesitan los políticos para vivir. Dice Denise Richards, creo que el gran problema de este país es que la gente en general no vota. Cuidado, que ese es un tema que hemos tratado aquí en este programa, que la gente en este país no vota. Estamos hablando que en unas elecciones generales para la presidencia apenas te vota el 50% de la población. Se está hablando de que en estas elecciones del próximo 3 de noviembre que va a haber una asistencia récord de votantes, sobre todo por correo. Pero vamos a ver cuál es el porcentaje real al final de gente que vota. Y entonces te pone los ejemplos de ciudades, como por ejemplo Miami. Existen representantes que solo al final tienen 10-12% de los votos. Pero esos 10-12% habla, si por ejemplo la ciudad de Miami tiene una población de 390.000 habitantes.
con derecho a voto, por ejemplo, de 310.000. Y realmente el candidato que gana, saca 21.000 votos, y con eso tiene un 85% de los votos. ¿A quién representa realmente ese candidato? Estás hablando que es un 8 o 10% de la población. Y es por la desgana de la gente en votar, porque no creen estos políticos, creen que nada va a mejorar, que todo va a ser exactamente igual. Y esa es una de las muchas cosas que ella pues se plantea, y es donde por primera vez dice que el sistema bipartidista está muerto y que hay que crear un nuevo partido que represente los intereses de la gente. Ahí es cuando ya Denise empieza a hacerse popular, sobre todo entre la gente joven, y se empieza a granjear pues enemistades de los medios grandes de comunicación, que bueno, pues como siempre pues empiezan a decir que si es una izquierdista, que si tal, que si cual. En fin, lo que estamos oyendo aquí, sobre todo en un sitio como Florida, ¿no? Que aquí el hecho de ser demócrata, pues les tildan pues de extrema izquierda, comunistas, o sea, ya cualquier cosa que no sea aquí en Florida votar a Trump, pues ya eres de izquierdas. O sea, ¿me entiendes? Se llevan las cosas a un punto totalmente exagerado. Y eso es contra lo que va ella desde el principio. Dice que el bipartidismo no está funcionando y que se debe crear un nuevo partido que realmente represente los intereses de la gente, que al fin y al cabo son los que deben de votar, son los que viven aquí y al final son los que pagan impuestos, porque tú pagas los impuestos al consumo, pagas los impuestos a la propiedad, pagas impuestos por todo. Entonces, pues tu voto debe de ser escuchado, pero si no votas, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve quejas? Y ese es el inicio de Denise Richards, ¿no? Entonces, ella sigue adelante, los años van pasando. En el año 2009, ella hace lo que hasta ese momento fue su clase, hizo un estudio y lo publicó, y entonces lo estaba enseñando en la Universidad de Miami. El capítulo que ella dijo era la deuda nacional, y hacía un análisis pormenorizado de la deuda nacional. Para que veas lo que era, te voy a hacer aquí, porque ella empieza en el año, esto lo hace en el año 2009, exactamente, 2009. Y te dice que en el año 2009, empieza a hablar más atrás, dice, en el año 2006 la deuda acumulada del gobierno americano era de 8.2 billones de dólares. Billones o trillones, vamos a utilizar billones o trillones porque sabemos que es trillones en inglés, billones en español. El Congreso de Estados Unidos permitió que la deuda se aumentara a 9 billones. Sigue aumentando y entonces ella hace una comparación. ¿Qué son 9 billones de dólares? Y trata de hacérselo entender a la gente de una forma clara, ¿no? Y dice, mira, $1 millón en billetes de $1.000, cuidado, y el ejemplo que pone es de $1.000, tiene un tamaño de 4 o 5 pulgadas, 4.5 pulgadas, o 11 centímetros. Eso es $1 millón en billetes de $1.000. ¿Qué serían 9 billones de dólares? Bueno, pues 9 billones de dólares, primero vamos a ver qué ocuparía $1 billón. 4.5 pulgadas, 11 centímetros por millón, tendríamos ahí que un pie son 12 pulgadas, una milla tiene 5.280 pies, entonces $1 millón en billetes de $1.000, como decíamos, equivale a 4.5 pulgadas, 11 centímetros, $1 billón sería el equivalente de 70 millas de billetes de $1.000 puestos unos detrás de otro. Eso sería uno. Si lo pones los 9 billones todo junto, sería un total de 630 millas o 1.018 kilómetros ininterrumpidos de billetes de $1.000. Tú te haces la idea de esas 1.018 kilómetros seguidos de billetes de $1.000. Esa era la deuda en el 2009.
Si la extrapolas a día de hoy, tendríamos que a cierre de septiembre de este año la deuda ha subido a 26,25 trillones de dólares. 3 veces lo que estábamos cuando ella habla en 2009. Es decir, estaríamos hablando de más de 3.000 kilómetros en billetes de $1.000. Si lo pones, y la pregunta a un periodista de Nice, dice, bueno, ¿y por qué pone usted el ejemplo en billetes de $1.000? Dice, bueno, es que no quiero escandalizar a la gente. Es que si lo pusiera en billetes de $100, que sería más común, porque billetes de $1.000 prácticamente no circulan, estaríamos hablando de una deuda que es de 30.000 kilómetros. Imagínate lo que es eso, lo cual equivale a una deuda familiar, es decir, que cada americano, digamos una familia de 4, padre, la madre y 2 hijos, debe aproximadamente unos $160.000. O sea, imagínate el tremendo tamaño de esa deuda con el cual los millennials, la generación Z, tienen detrás. ¿Cómo puedes acabar con eso? Y eso es lo que ella quiere hacer. Quiere acabar con eso de endeudarse a lo loco, de hacerlo por hacerlo, de quitar impuestos a las grandes corporaciones. Y entonces pues ella se labra la enemistad pues, de una gran parte de la población, que van exactamente contra ella, ¿no? Pero ella empieza a explicar, te digo, cosas como estas. La gente, cuando tú hablas con las personas y oyen hablar de deuda, de una deuda de 26,25 trillones, la gente no entiende la magnitud de esta deuda y la deuda que tiene cada norteamericano. O sea, porque esa deuda tiene que ser pagada de una forma u otra y esa deuda va en la sociedad. Si a esa deuda tú le añades a todos los millennials, a todos los de la generación Z que se han graduado y que deben 100 y pico, $200.000, pues ¿cómo pueden salir adelante con esa deuda tan tremenda, más la deuda que tiene el país? A este país, pues ahora esta deuda pues es muy manejable a pesar de los números que vemos, porque el servicio de esta deuda está a unos niveles bajísimos. Las tasas de interés están prácticamente a cero. Hoy en día los gobiernos del mundo se están endeudando prácticamente con un coste de 0,5. En Europa con tasas negativas. Tú hoy en día te quieres comprar deuda del gobierno alemán y tienes que pagar un 1,25% adicional. Tú tienes que pagar por tener tu dinero en esa deuda. O sea, estamos viviendo en una situación que es totalmente incomprensible, es irracional. Y Denise en el libro, bueno, en sus clases en la universidad, pues ya va diciendo que eso es a lo que vamos, ¿no? A una situación totalmente irracional. Y ella quiere evitar lo que se tomen las medidas. Pero, lógicamente, las medidas que ella quiere tomar pues son muy impopulares. Y, lógicamente, pues la granjea pues una gran enemistad con los grandes centros del poder que no quieren por ningún medio pues que ella llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Emanuel, cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de que la política, creemos que vivimos en una democracia, pero más bien yo diría que vivimos en una corporatocracia, porque pareciera que las corporaciones son las que dictan el devenir de un país, de una economía nacional o mundial. Sí. Esto que nos estás diciendo, ¿cuál es la tendencia que tiene? Porque estamos en un inicio de una década que va a pasar dentro de 10 años, 20 años, 50 años. ¿Hacia dónde va todo esto? Hay quienes hablan de que va a dejar de circular el dinero, de que va a venir una manera diferente de relacionarnos entre nosotros como economía. ¿Cuántas cosas se han perdido en estas crisis, ¿no? Tú recordarás en el 2001, cuando se dio lo de los ataques del 9/11, pues bueno, todas las libertades civiles que se han perdido. Cuando se vino la crisis hipotecaria del 2008, bueno, pues cuánta gente fue a la calle y perdió sus casas. Hoy con la pandemia, pues cuánta gente ha perdido sus trabajos y cuántos también han perdido sus beneficios laborales, de antigüedad, de vacaciones, de todo lo que estábamos acostumbrados. Pareciera que estamos entrando a una nueva realidad virtual laboral. ¿Hacia dónde vamos, Manuel?
Bueno, pues como te decía antes, es difícil ser optimista, ¿me entiendes? Yo siempre te he dicho que mi filósofo favorito, que es una de las cartas que juega la oscuridad, es Schopenhauer. Considero que es, para mí, el filósofo, el estudioso que mejor entiende al ser humano, al sapiens que somos, ¿no? Y leyendo a Schopenhauer es muy difícil pensar que el mundo va a ir a mejor. Al contrario, si todo esto está pasando, todo va a ir a peor. O sea, y va peor pues porque toda esta crisis y todo esto de la pandemia está metiendo tanto miedo a la gente. La gente tiene tanto miedo a todo. Porque sí, lógicamente, te puedes contagiar en cualquier momento y no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. El presidente Trump se contagió, pero él es un tipo fuerte, ya ves, y él lo ha superado por la gracia de Dios, ha sido una bendición, pero los 211.000, 212.000 norteamericanos, el millón de personas que han muerto en el mundo, pues no son tan fuertes como él, ni han tenido acceso a las medicinas que él ha tenido. Entonces, pues esto te da idea de la desigualdad tan brutal en la que vive el mundo. Y esta pandemia lo ha acelerado. El ejemplo de que por la gracia de Dios él se ha salvado, pues te da idea de que Dios, tal y como lo conocemos, pues está con los poderosos, ¿no? Porque, como decían los romanos, tú eres presidente de emperador romano, pues porque Dios lo ha querido así, y tú eres un esclavo, pues porque Dios también lo ha querido así, ¿no? En la próxima vida, pues Dios te recompensará, porque Dios quiere mucho a los pobres. Pues bueno, pues aquí estamos viendo eso. Es lo que estamos viendo, es una cosa de estas, de que cómo podemos esperar de que esto vaya mejor, de que el mundo cambie para mejor con lo que hemos visto aquí. Tú me estabas mencionando la cantidad de gente que ha perdido sus trabajos, sus beneficios. De momento no han perdido sus casas, veremos lo que pasa en enero, febrero. Igual lo aguantan hasta junio, pero en junio, pues la realidad tiene que chocar. O sea, si la gente no paga su alquiler y la gente tiene que pagar el que te lo renta tiene que pagar una hipoteca y eso, pues al final, ¿quién se va a comer ese marrón? O sea, alguien tiene que ser, y van a ser todos. O sea, gente va a perder sus casas, va a perder sus apartamentos que están alquilados, va a perder sus trabajos, se va a crear una nueva economía. Bueno, ya se está creando el teletrabajo. Mira, tú y yo, en vez de estar en unos estudios, estamos por Zoom. Y ya empieza a ser perfectamente aceptable. Ya la gente se ha acostumbrado a ver este modelo y ya lo ves como normal. Incluso te parece raro ver a 2 o 3 personas sentadas en una mesa, ¿no? El Sapiens evoluciona rápido, en eso sí evoluciona rápido, ¿no? Si tú te acostumbras a este formato, pues en un año este formato es el formato más normal y todo lo demás está obsoleto. ¿Que vamos hacia ese mundo? Sí. ¿Cómo se va a reciclar toda esta gente que pierde sus trabajos? Volvemos a Florida. ¿Cómo se van a reciclar todas estas personas que pierdan sus trabajos en los restaurantes, en bares, salas de fiestas, en aerolíneas? ¿Cuándo las aerolíneas van a volver a volar como estaban volando en 2019? Con suerte 3 o 4 años. Y en esos 3 o 4 años, todos los que se quedan por detrás, ¿qué va a pasar con ellos? Yo confío, por ejemplo, en este país en que sí se les ayude, sobre todo si llega un presidente demócrata, ¿no? Y trata de gastar dinero en ayudar a la gente. Si vuelve a ganar el presidente Trump, pues un poco más de lo mismo. O sea, el que se quede de atrás que arree. O sea, eso ya no es problema, es la ley del más fuerte, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Y bueno, el futuro, me preguntabas, te digo, hay quien lo ve como que va a haber muchas oportunidades. Y yo veo oportunidades, pues sí, pero para alguna gente, para lo que es una población en general. Mira, volviendo a México, en México la gente trabaja y vive en la calle, una gran parte de la población. ¿Cómo esa gente se va a reciclar o van a regenerar sus trabajos?
si cambian los hábitos también de la gente, porque cuidado, nuestra vida es una cuestión de hábitos. Lo que estábamos comentando antes, tú ibas a tu oficina, trabajabas, a la 1 te ibas a comer y te ibas a un sitio de esto que te costaba, bueno, pues, la comida del día, lo que fuera, el menú del día, y bueno, y con eso vivían muchísima gente. Ahora la gente, a muchos no les va a apetecer irse a comer la comida del día. El que pueda trabajar desde la casa, pues va a trabajar muchos días desde la casa sin necesidad de ir a la oficina. Entonces, todos nuestros hábitos pues van a cambiar. Con ellos la economía. ¿Va a ser una economía más fuerte? Yo lo dudo. Va a ser una economía, quizá eventualmente volvamos a recuperar el empleo completo, pero van a ser empleos más precarios y donde se van a perder muchas de lo que tú hablabas antes, de los beneficios que la gente tenía. Si tú estabas en una empresa ahí full time todo el tiempo, tenías tu seguro médico, tenías esto, lo otro. Si ahora empiezas a trabajar desde tu casa, muchas compañías te van a quitar todo eso y alguien lo va a tener que pagar, que normalmente vas a tener que ser tú. Entonces, tus gastos médicos van a aumentar considerablemente. Muchos de ese tipo de cosas, o sea, beneficios, vacaciones, todo ese tipo de cosas van a ser suprimidos. O sea, tú vas a trabajar desde tu casa, si no quieres trabajar igual no trabajas, pero si no trabajas igual no generas y no cobras dinero. Entonces, es una situación que vamos a llegar, yo veo, muy precaria, ¿no? Los próximos 2-3 años van a ser clave en esto, y en las próximas elecciones presidenciales, en el 2024, en las que supuestamente Denise Richards estaba participando, van a ser totalmente diferentes, porque no sabemos lo que nos espera. Tratamos de ser optimistas, pero ¿cómo puedes ser optimistas con los gobiernos que hay por el mundo? O sea, no sé, yo es que mira, tú miras aquí Donald Trump. ¿Tú cómo puedes ser optimista con Donald Trump? ¿Cómo puedes ser optimista con López Obrador? ¿Cómo puedes ser optimista con Pedro Sánchez en España? ¿Cómo puedes ser optimista con Bolsonaro en Brasil o con Fernández en Argentina? Es que no es cuestión de ser optimista, es cuestión de ser realista, Jesús. Yo es como lo veo. Con ese tipo de gobiernos, pues, ¿qué puedes esperar? Más populismo y mucha más pobreza. Entonces ha sido la receta mágica, pues, de toda la historia. Populismo igual a pobreza. Pues en una situación como esta va a haber populismo y va a haber mucho más pobreza. La gente se va a enfrentar más entre ellas, las clases sociales van a estar muchísimo más definidas, los que tienen y los que no tienen, y a lo mejor los que tienen un poco, que tampoco es tanto, van a ser mal vistos, van a ser considerados, oye, es que tú tienes. Yo hay una cosa que se me quedó grabada. Venía precisamente de México y tomé un Uber, y la conductora pues era una señora venezolana, ¿no? Tendría 50 años. Y dice, yo es que me fui de Venezuela en el año 98 cuando llegó Chávez, ¿no? Porque yo veía que la cosa se iba a poner así. Digo, bueno, y digo, ¿por qué? Dice, mire, antes de Chávez los gobiernos robaban, todos los gobiernos han robado. Llegó Chávez, por supuesto, empezó a robar, pues como que no hay mañana, ¿no? Pero ¿qué pasó con eso? Que con tanto robo, tanto dar al que menos tiene, empezaron a hacer, pues claro, que la clase media venezolana y la clase más pudiente cada vez se hiciera más pobre. Y esas personas que antes eran muy pobres, ahora pues seguían siendo igual de pobres. Cuando veían que las otras personas que antes habían tenido ya no lo tenían, esa misma pobreza ya no les importaba tanto, porque veían que todos estaban tan amolados como ellos. Entonces, esa es la forma en que un populismo controla a la gente. No es igualdad para que la gente cada vez tenga más, sino igualdad para que la gente cada día tenga menos. O sea, a mí ella me lo explicó muy bien y yo la entendí muy bien, porque luego lo empiezas a analizar. Miras el caso, por ejemplo, de Argentina, eso ha sido típico siempre, ¿no? Hacen siempre lo mismo. El caso de México. México va camino de eso, no de ser quizá una Venezuela, pero que acabe con la clase media totalmente.
y que todo el mundo sea cada día más pobre. Y los que son pobres van a seguir siendo pobres. Entonces, al ver que los otros pues son no tan pobres como ellos, pero que no tienen lo que tenían, pues se van a estar conformes con todo eso. El caso de España es lo mismo. Tú ves el gobierno social comunista español, pues que va a arruinar lo que es la clase media española, pues va a desaparecer. O sea, realmente va a ser la gente, todo el mundo clase media baja y baja, pues porque ahora la pandemia, lo que quieras, pero siempre hay una excusa para empobrecer a los países de los gobernantes populistas. Siempre hay una excusa, y la pandemia es la excusa perfecta de toda esta gente ahora mismo para mantenerse en el poder. O sea, es una excusa perfecta. O sea, ponte el caso de España. Dice, bueno, ahora hay un gobierno social comunista. ¿Quién va a ayudar más a la gente que lo necesita? ¿La derecha o nosotros? Bueno, pues la gente cree que realmente lo van a ayudar más ellos. El caso de México, pues tiene lo mismo. La popularidad de López Obrador sigue estando en un 62-63%. ¿Y cómo se ha manejado la crisis? O sea, la pena. Lo de Brasil, ya no te quiero ni decir cómo está eso también. Entonces, pues bueno, eso es el populismo, es a lo que vamos. Y la pandemia lo que va a traer es más populismos y más miserias. Y todos los bien intencionados que te dicen es que no puedes ser negativo. Digo, pero si yo no soy negativo, yo soy realista. Pero tú me dices, ¿cómo mueves la economía? Bueno, la economía la mueves con dinero y la gente comprando, moviendo la economía. Pero ¿quién en una situación como esta quiere gastar dinero? La gente, si le entra algo, trata de guardarlo por si vienen tiempos peores. O sea, es como dicen en inglés, un catch-22, un callejón sin salida. No, o sea, porque sí, yo quiero mejorar, pero a la vez tengo miedo de que si yo gasto, si lo voy a necesitar más adelante para algo realmente necesario, no lo voy a tener. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que la gente no está gastando. La gente está guardando su dinero. Entonces, la economía no se reactiva. ¿Cómo reactivas la economía? Pues ahí está nuestros grandes políticos, nuestros grandes economistas, para solucionarlo, ¿no? ¿Cómo lo van a solucionar? Pues mira, ya la única forma, en este país está visto que se necesita dinero para reactivar la economía. Entonces viene otro problema, que aquí se les estaba dando a la gente $600 del gobierno federal, $300 del gobierno estatal. Estaban cobrando $900 a la semana. Gente que cobraba 500, 550 a la semana. Pues esa gente no va a buscar trabajo. ¿Para qué van a buscar trabajo y van a salir cuando están ganando más dinero que les están dando por no hacer nada que ir a buscar trabajo? Pero, ¿cuál es el problema de eso? Te pongo el ejemplo de una peluquería de aquí al lado. Antes tenían 6 empleados. Se reabrió la peluquería. Había 1 o 2 empleados. Los otros no querían venir, porque si ganaban 550 contra 900, ¿para qué voy a ir a trabajar? Y encima arriesgarme a que me contagien el virus. No va. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que cuando se acaben todas esas ayudas y esa gente quiera volver a su trabajo, esa peluquería ya no va a estar abierta. Y como ese ejemplo te digo, va a haber centenares de miles que esos negocios ya no van a estar abiertos. Entonces ya no van a ganar $550, no van a ganar nada y no les va a quedar ayuda. Entonces la situación que se nos va a plantear va a ser espeluznante. Manuel, ya para finalizar, en tu libro, Denise Richard, el personaje del que estamos hablando en tu novela 22, La Guerra de los Dioses, es asesinada. ¿Pudiéramos decir que ella pudiera haberse convertido como el enemigo del Estado? El enemigo del establishment, de la forma en que está el Estado, la enemiga de los partidos políticos. Ella quería cambiar el sistema tal y como era. Ella quería participación masiva en las elecciones. O sea, ella plantea muchas alternativas, ¿no? Ella va planteando, pues bueno, es lógicamente ecologista, energías limpias, va contra las grandes corporaciones, y ella también aboga porque eventualmente hubiera un sistema que obligara, que sea mandatorio, o sea, como se dice en inglés, compulsory, el votar en las elecciones, para que la gente fuera escuchada de una vez, que a la gente se le obligara a votar.
Hay países en Europa que te obligan a votar, por el caso de Bélgica, que es obligatorio votar, tienes que tener una excusa muy buena para no votar. Y el hecho de que si la gente te vota un 90%, tú estás mucho más legitimado que cuando te vota en unas presidenciales aquí en Estados Unidos 50% o en unas elecciones a la alcaldía, por ejemplo, de Miami, que te vota un 10%. O sea, ¿qué legitimidad tienes tú con eso? Aunque te la abrogues de que la tienes. O sea, entonces ella lo que quiere es cambiar el sistema desde dentro, no quiere destruir el sistema, cuidado, quiere cambiarlo. Ella quiere que la gente participe, que la gente esté y que, sobre todo, el tema de ella como abogado, por lo que ella ha vivido, es la justicia social, que todo el mundo tenga derecho a un abogado decente. O sea, te ponen un abogado de oficio que no ha mirado ni tu caso, y en muchos casos que se han presentado hasta borrachos en el juicio y a la gente pues la han condenado. O sea, hay infinidad de casos de esos, ¿no? O sea, todos lo sabemos. Y entonces, lo que mi libro plantea, y es un poco duro, ¿no? Es que a pesar de que creemos que todos somos iguales, pues desgraciadamente no lo somos. No todo el mundo es igual. Te pueden vender la idea de que todo el mundo es igual, de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero Denise plantea de que no, que eso no es cierto, que no es lo mismo haber nacido en Coral Gables que haber nacido en Overtown. Los dos en Miami-Dade. Pero no me digas que uno nacido de padres relativamente bien económicamente tiene más oportunidades que un muchacho nacido de una madre soltera en Overtown. Y ella lo que quiere es concienciar a la sociedad de que tiene que haber leyes justas, de que ayuden a eso, que no sirve con decir, es que la Constitución dice que todos somos iguales entre la ley. Pero eso es un ejemplo, no lo somos ni para las igualdades económicas ni para los problemas que pueda haber. O sea, pues Manuel, nos has dejado un tema muy interesante que nos invita a leer tu libro y pues tus otros libros también. Y queda quizá abierta la invitación para que sigamos desarrollando este tema y más ahorita con los resultados que se vienen. Vamos a entrar en vivo para hacer la conexión, para hacer el análisis de cómo va Biden, las elecciones, cómo va Donald Trump, qué pasaría si uno se declara, en el caso de Donald Trump, pues afectado por los resultados, diciendo que ha habido fraude y todo ese tipo de cosas. Y a final de cuentas estamos hablando de que nuestro futuro depende de un acto tan sencillo como hacer una votación, como conocer cómo se mueve la economía, la invitación que hay en tu libro que nos deja quizá en una novela pues la moraleja de que pues la realidad pues supera la ciencia ficción. Así que Manuel, pues te invitamos para que en la próxima ocasión pues empecemos a tocar estos temas. Muchísimas gracias, Jesús. Así lo hacemos. Y bueno, pues ahí dejamos en línea para que puedan contactarte, te puedan escribir, puedan solicitar tu libro que pudiera ser directamente en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon lo encuentran en cualquier país. Lo pueden encontrar, pues ya te digo, en papel o en ebook. Están todos mis libros, están ahí. Muy bien, Manuel. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Gracias.